Dios te bendiga. Qué privilegio hoy nuevamente poder compartir la palabra de Dios. Hoy día 19 de noviembre del 2021, viernes, acá desde Colombia. Qué bueno que puedas compartir este mensaje, comparte este mensaje, dale like, compártelo para que otros puedan ver este video. El Señor me inquietaba hace 2 o 3 días atrás, me despierta en la madrugada a hablarme y a decirme qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios. Y el Señor me decía, ¿sabes por qué el pueblo de Dios es infiel? ¿O sabes por qué el pueblo de Dios es débil? Y tal vez todos pudiéramos hacernos esa pregunta, ¿por qué el pueblo de Dios es débil o por qué el pueblo de Dios es infiel? Y la palabra de Dios me mostraba algo, me enseñaba algo para estos tiempos, y yo quiero que tú puedas meditarlo, estudiarlo, profundizarlo, que en casa vayas más a fondo de lo que te voy a enseñar el día de hoy. Te repito, comparte este mensaje para que otros puedan verlo. Pongamos este tiempo delante de Dios para que sea el Espíritu Santo de Dios quien hable y quien ministre a nuestras vidas. Amado Señor, ponemos esta palabra en tus manos. Te ruego, Espíritu Santo, habla. Te ruego, Espíritu Santo, ministra, enseña. Por tu palabra redargúyenos, por tu palabra dirígenos. Espíritu de Dios, que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser y cumpla el propósito para el cual tú lo enviaste. Señor, ayúdanos a reconocer qué cosas estamos haciendo como iglesia, como pueblo de Dios, como pastores, ministros, como hijos, que hacen que el pueblo sea débil o que hacen que el pueblo sea infiel, Señor. Ayúdanos a tener un corazón firme, constante y creciendo delante de ti, Señor. Trae dirección, revelación, iluminación por tu palabra a cada vida, Señor. Y que tu Espíritu Santo no permitas que este mensaje vuelva vacío, sino que cumpla el propósito para lo cual tú lo enviaste, Señor. Llega a cada pastor, a cada persona, a cada hijo tuyo con esta palabra y transforma nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te invito a que tú me acompañes al libro de Samuel, primera carta de Samuel, capítulo 8. Acompáñame. Primera de Samuel, capítulo 8. Y dice: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las otras naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Hasta ahí me inquieta lo que dice la palabra, porque de alguna manera tú puedes saber por el conocimiento, porque ya lo has estudiado, lo has aprendido por otros medios, que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey. Estaba pidiendo que se pusiera una cabeza sobre sus vidas para que los gobernara, los cuidara, los protegiera, los guiara, para que gobernara esa nación. Y aunque es una enseñanza que tiene un nivel político, o que es una enseñanza que tiene un nivel gubernamental, o una enseñanza que tiene un nivel, entre comillas, para ciertas personas doctrinal, a mí me inquieta lo que se mueve en el mundo espiritual bajo esta enseñanza. En el versículo 1 dice la palabra de 1 Samuel 8: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Según la palabra, lo que veían las personas era que ya Samuel estaba viejo. Y cuando estamos viejos, pues nos hacemos débiles, nos cansamos, nos dormimos, tal vez perdemos la visión, nos cuesta el trabajo hacer muchas cosas. Prácticamente, físicamente, tal vez ese profeta
que durante muchos años había gobernado, cuidado o había sido juez sobre Israel, ahora estaba cansado y el pueblo lo estaba viendo. A veces como pastores o líderes o siervos de Dios no cuidamos nuestra salud, no comemos bien, no dormimos bien, trabajamos en exceso, trasnochamos, nos las damos de espirituales, orando a horas donde interrumpimos nuestro sueño, etcétera, etcétera. El caso es que físicamente nos descuidamos. Ahora ya sabemos que físicamente todos los años no vienen solos y el cuerpo empieza a cobrarnos lo que hicimos antes, cuando no comíamos bien, cuando teníamos una vida desordenada, el cuerpo nos pasa cuenta de cobro. Y en este caso, pues la gente estaba viendo eso en la vida del profeta Samuel, que ya era un hombre viejo. Entonces, ya siendo Samuel viejo, ¿cierto?, establece a sus hijos como jueces, los convoca, los pone como gobernantes del pueblo de Dios. Versículo 2 dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. El versículo 2 nos dice que ya ellos dos, los hijos del profeta, estaban gobernando o eran jueces sobre el pueblo. Tal vez el Señor, el profeta, toma la decisión de hacer que ellos de alguna manera, por el llamado pastoral, ministerial, profético, sucedan o tomen el lugar de su padre en cuanto al gobierno. Le correspondía gobernar sobre Israel. Y a veces como pastores hacemos lo mismo, queremos que nuestros hijos sean los pastores de la iglesia, o que nuestros hijos, si tenemos un llamado ministerial o espiritual, sigan en ese propósito. Queremos perpetuar el ministerio a través de nuestros hijos. Y aunque claro, la Biblia lo aprueba y lo apoya, aquí sucedió algo que pervirtió el derecho, dañó la justicia, dañó el corazón del pueblo y que de alguna manera perjudicó a muchas personas. Los hijos del profeta eran jueces y a veces no entendemos que nuestra familia tiene que guardarse para Dios, tiene que servir a Dios por convicción, tiene que servir a Dios porque se lo han ganado, aunque Dios les hizo el llamado que ellos paguen un precio. No solamente es ponerlo por ponerlos. A veces queremos perpetuar el ministerio por derecho, por obligación, perpetuar el ministerio por herencia, cuando nuestros hijos no se han preparado para el ministerio. Ahora dice el versículo 3: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Dice la Biblia que los hijos del profeta no andaban en los caminos de su padre, no vivían conforme al profeta. Me inquieta es que la gente en general ve cómo es el pastor, cómo es el profeta, cómo es el siervo de Dios. La gente a veces ve que nuestra familia no anda de la manera correcta. A veces los hijos del pastor permiten pecado, hacen cosas incorrectas y nosotros como pastores no lo vemos, pero los demás sí están atentos a eso, a lo que sucede. Los hijos del profeta no andan en los caminos de su padre. Entonces a mí me hacían dos preguntas cuando el Señor me daba esta enseñanza, y la primera es: ¿cuál es el ejemplo que yo le estoy dando a mis hijos? Sabemos que Samuel es tremendo profeta de Dios. Era un profeta de Dios, y qué profeta, y había gobernado a Israel ya por como 14, 15 años, había sido juez sobre Israel, eso dice la historicidad. Pero ¿qué ejemplo le estaba dando a sus hijos? O al contrario, de pronto sí era un hombre de Dios, pero de pronto no les exigió, no los formó, no los educó, no los entrenó. El caso es que dice la Escritura que sus hijos estaban haciendo lo incorrecto. Entonces yo como padre, como pastor, a veces no soy consciente que yo le predico a la iglesia de santidad, le predico a la iglesia de entrega, le predico a la iglesia de compromiso, pero en mi casa no hay santidad, no hay compromiso, no hay entrega, no hay devoción, no hay cuidado para el Señor, sino que nuestros hijos piensan que tienen derecho al ministerio. Y la iglesia se da cuenta que nuestros hijos, nuestra propia casa está mal.
Uno de los deberes del pastor es saber gobernar bien su casa, y a veces no sabemos gobernar bien nuestra casa y nuestros hijos hacen lo que quieren, o en las casas pastorales hacen lo que quieren. Entonces podemos ver que el pueblo se debilita o el pueblo es infiel porque la gente muchas veces está más atenta a los errores o pecados del pastor, del sacerdote, de su casa o de sus hijos. La segunda pregunta que a mí me nace de esta enseñanza es: ¿andan mis hijos en los caminos de Dios? Llevo muchos años en los caminos del Señor y he aconsejado a miles de pastores durante tantos años, y a veces vemos los hijos de los pastores tan perdidos. Leen la Biblia, van a la iglesia, están en los cultos, en los púlpitos, pero la vida no es una vida correcta. Este hombre de Dios, Samuel, era un hombre de Dios santo, íntegro, fiel. La Biblia habla de un hombre íntegro, no tenía nada en contra de él, dice la Biblia. No tenía nada que se pudiera decir en contra de él. Pero tal vez sí era un mal padre, porque no guió a sus hijos en celo, en integridad, tal vez. ¿Por qué? Porque sus hijos andaban en pecado, porque sus hijos eran avaros, porque sus hijos se dejaban comprar, y él aún así los puso por jueces. Entonces, ¿cuál es la actitud de los padres, pastores, siervos, líderes de una iglesia? Los hijos eran avaros. Los hijos eran aquellos que buscaban beneficio y que cobraban soborno, se dejaban sobornar, se dejaban comprar, se corrompieron y no hacían lo justo. Estos hijos del profeta, estos hijos del juez, estos hijos del ministro, del siervo de Dios, no hacían lo correcto según la escritura. Mira lo que dice el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Es ahí cuando la iglesia a veces crea argumentos en su mente y en su corazón. Aún la gente del común, aún la gente impía, crea argumentos en contra del pueblo de Dios y vienen donde el profeta, ese hombre que dice la Biblia que era íntegro, que era intachable, pero vienen a juzgarlo y a criticarlo por sus hijos. Porque la iglesia porque los hijos, los líderes de la iglesia o los que estaban gobernando, que eran los hijos del profeta, no hacían lo correcto. Dice que la gente miraba los caminos de Samuel y miraba los caminos de sus hijos y decía: los hijos de Samuel no viven conforme los caminos de su padre. Puedo entender yo que así hoy día mucha gente está más atenta a lo que pasa dentro de las casas pastorales. Dígase apóstol, profeta, ministro, pastor. La gente está muy atenta en qué fallamos como ministros y por eso la gente no se compromete. La gente es infiel y la gente es débil y se escudan. Es que el pastor, es que el siervo, es que el hijo del pastor, es que la esposa del pastor. Hoy día pasa eso y damos argumento para que la gente sea infiel, sea débil por nuestro testimonio. Es indudable que Samuel era un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre correcto, pero sus hijos no, según la escritura. Versículo 5, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. ¿Es cierto que sus hijos se portaban mal? ¿Es cierto que ya Samuel estaba viejo, estaba cansado, estaba débil? Pero la gente en este momento empieza a decirle: yo quiero que otra persona gobierne sobre mi vida. Había sido Samuel el gobernante, el que había guiado sus vidas, el que había guiado el pueblo durante mucho tiempo, y ahora ellos le estaban diciendo a él: yo ya no quiero que tú me gobiernes. Y ahí es donde mucha gente dice: yo ya no quiero que tú seas mi pastor, voy a buscarme un pastor conforme mi corazón, un pastor que me agrade, un pastor que me guste, un pastor joven, porque tú ya estás viejo. Eso fue prácticamente lo que le dijeron. Y hoy día están muy de moda las iglesias gomelas, las iglesias chéveres, las iglesias gospel, donde nos vestimos de cierta manera y todo es bonito. Y es lo que la gente está buscando, porque dicen algunos: es que los pastores de hoy día ya están viejos, son anticuados. Hablan de santidad, hablan de oración y ayuno, hablan de venir a vigilias, hablan de buscar de Dios. No, ya no me gustan esas cosas de viejos.
Yo ya no quiero que tú gobiernes sobre mi vida, le estaban diciendo a Samuel. Tú ya estás viejo. Además, tus hijos hacen lo que quieren. Tus hijos no viven de manera correcta. El pueblo se escuda en eso y es un pueblo infiel y es un pueblo débil. Por cuanto no damos testimonio, por cuanto yo tal vez como pastor no le exijo a mis hijos, o aunque a veces sí le exijo, mis hijos prefieren hacer lo incorrecto, vivir en pecado, adúlteros, etc. El caso es que el pueblo se argumenta y se justifica para ser infiel, para ser un pueblo débil, para no ser un pueblo comprometido. Y quieren que otro gobierne sobre sus vidas. Es cuando la gente empieza a cambiar de pastor. Este pastor sí me gusta, este no. Mira YouTube, mira Facebook, esto me gusta. A veces los pastores, los alumnos, los discípulos saben más que el pastor. Un pastor que se ha preparado durante muchos años, que por la experiencia, por la práctica, por la intimidad con Dios, por horas y horas y horas de oración, ha aprendido, el Señor le ha enseñado. Ahora los discípulos que son rebeldes, son soberbios, les gusta el pecado, saben más que el pastor. Por eso la gente es débil y es infiel. Versículo 6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y oró Samuel a Jehová. Samuel sabe lo que pasa y Samuel sabe que la gente le está diciendo: yo quiero que otro gobierne. Me inquieta del versículo 5 es que dice: como tienen las otras naciones. No le gusta a Samuel que el pueblo le haya dicho: lo que tienen los demás, lo que tiene el mundo, lo que hacen otros, yo lo quiero para mí. La gente ya no quiere una iglesia tradicional. La gente quiere lo que el mundo ofrece. La iglesia conforme a. La iglesia de acuerdo al discípulo. La iglesia de acuerdo a los deseos de su corazón. Esto está de moda, dicen algunos. Esto es lo que está de moda. Vamos a copiarlo. No es la iglesia conforme a Cristo. No son los mandamientos conforme a Cristo. No son los mandamientos, estatutos conforme el consejo y la palabra de Dios, sino que la gente dice: yo quiero lo mismo que ofrece el mundo. Y ahí es cuando el profeta dice: no puede ser. Dice el siervo de Dios: no puede ser. Y me gusta la actitud del profeta. El profeta dice que no le agradó esta palabra y oró a Jehová. En esos momentos de angustia, cuando tú guías, lideras un pueblo, oras por él, clama, ayunas por él, lo visitas, estás pendiente, lo llamas y el pueblo quiere: no me gusta más esto, me gusta más esto, estás viejo, estás acabado, estás débil, ya estás pasado de moda, estás rancio, ¿sí? Ya eres un vejete, dicen algunos, anticuado, quiero lo que el mundo ofrece. El profeta va y ora porque no está de acuerdo, y como profetas, siervos, hijos de Dios, tendremos que estar en intimidad con Dios. Intimidad con Dios. El carácter del profeta o del siervo de Dios es siempre llevar todo a la intimidad con Dios. La iglesia ha perdido la identidad. Ya no hay identidad de iglesia, ya no hay identidad cristocéntrica, una identidad por el evangelio, sino que la gente quiere copiarlo del mundo. La iglesia de acuerdo al cliente. La iglesia de acuerdo a la moda. La iglesia es infiel, la iglesia es débil, porque les damos argumentos, porque estamos cansados, no nos cuidamos, no dormimos bien, porque tal vez no estamos en intimidad. No sé, hay mil argumentos. El caso es que la gente se debilita y se vuelve infiel y están buscando mejor acomodarse al mundo. Entonces tenemos que volver al secreto de Dios. Dice que no le agradó al profeta lo que ellos dijeron. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos, dice la palabra. Entonces dice la palabra de Dios: escúchalos, haz tu tarea, cumple tu propósito, cumple tu llamado, ponles un rey, dales otro, que se vayan con otro, no importa, dice el Señor. Ellos no saben que no te están despreciando a ti, dice Dios, sino que me están despreciando a mí.
Aunque ellos tengan argumentos que los hijos se portan mal, aunque ellos tengan argumentos que el pastor ya está viejo y anticuado y está débil, realmente el corazón de ellos, del pueblo, era que no querían que Dios los gobernara. Antes el profeta era el que los gobernaba porque era un gobierno teocrático, lo que Dios diga, lo que la palabra del Señor, la palabra de Jehová diga. Ahora querían que un hombre los gobernara. Así hay mucha gente que ya no quieren que sea la palabra, ya no quieren que sea directriz del cielo, sino que lo que está de moda, lo que otros dicen, la iglesia chévere, lo que es bonito, etc. Dios dice, hoy día la gente va a la iglesia, hoy día la gente se congrega, hoy día la gente busca líderes conforme su corazón, no conforme mi corazón. Y la Biblia siempre habla, pondré un pastor conforme mi corazón, que los guíe con justicia, con juicio. Y la gente ya no quiere buscar a Dios. Y Dios dice, la gente simplemente me está despreciando a mí, le dice al profeta. No te está desechando a ti, me está desechando a mí, dice su palabra. A veces como pastores, siervos o líderes decimos que en qué he fallado. Y claro que hemos fallado. En muchos errores hemos caído muchas veces como pastores. A veces es la casa pastoral que está mal, pastoras ególatras, prepotentes, que miran a la iglesia con desprecio, pastores en pecado, hijos rebeldes. No sé, muchas cosas podemos fallar como casa pastoral. Pero aún así el pueblo realmente lo que no quiere es que Dios los gobierne, porque no quieren intimar con Dios. Versículo 8. Dice, conforme a todas las obras que han hecho, mire, conforme a todas las cosas que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ellos tenían argumentos, ellos tenían cosas en su corazón. Le echaron la culpa al profeta, le echaron la culpa a los hijos del profeta, le echaron la culpa al profeta que estaba viejo. Pero realmente lo que Dios dice es, mira, desde el día que los saqué de allá de Egipto, del mundo, de esa vida que vivían, han querido regresar. No quieren que yo los gobierne. Entonces yo veo que es una falsa conversión. Gente que aplaude, gente que dice aleluya, gente que alaba, gente que va a la iglesia, pero no le han entregado su vida a Dios. Dios no gobierna sobre su vida. Gobierna la iglesia chévere. Gobierna el ambiente bonito, la iglesia, el ambiente que es agradable a su corazón. Pero Dios no gobierna en su corazón. Eso dice acá la escritura. Ellos sirven a dioses ajenos y así hacen también contigo. Dios le deja claro al profeta, mira, lo que están haciendo contigo, desde un principio yo lo sé. A veces vivimos de apariencias, la iglesia es solo apariencia, la gente es solo apariencia. Dios los rescata, los salva de la vida de pecado, tal vez Dios los sacó de una enfermedad, tal vez Dios los sacó de una maldición, tal vez Dios les causó libertad, pero la gente no se ha convertido a Dios porque no quiere intimar con Dios, no quiere que Dios gobierne sobre sus vidas. Versículo 9. Versículo 9 dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les va a tratar el rey que gobernará sobre ellos. La gente no entiende. La Biblia dice que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre. Y como pastores estamos batallando por esas almas, orando, ayunando, cuidándolas, llamándolas, visitándolas. Y aún así la gente prefiere irse al mundo o a una iglesia que se acomoda a su corazón. O al mundo real o literal, prefiere ir al mundo, a la vida de pecado, de adulterio, de fornicación, de alcoholismo, de drogas, de mentira, de engaño, etc. El caso es que la gente ya habiendo perdido la comunión con Dios, Dios nos dice, muéstrales su pecado. Pastor, siervo, ministro, hijo de Dios, muéstrale a otros cuán equivocados están. Dice aquí la Biblia, muéstrales su prevaricación, muéstrales en lo que han fallado, dice la Biblia. Protesta solemnemente contra ellos
y muéstrales lo que va a pasar con el rey que ellos están escogiendo. Si no quieren vivir en dependencia de Dios, si no quieren vivir en fidelidad a Dios, siempre hay dos caminos. El camino de vida eterna que conduce a través solamente de Cristo y el camino de perdición. Cuando no elegimos vivir en Dios, cuando despreciamos su amor, nosotros mismos nos condenamos al rechazar su amor. Y al rechazar su amor escogemos un camino de perdición. Y queremos una vida fácil. La gente no quiere llevar su cruz, no quiere cargar su cruz. Y de alguna manera la gente no sabe que ese rey que están escogiendo, que es el rey el príncipe de las tinieblas, que es el rey de este mundo, que es el rey que gobierna sobre los hijos de desobediencia, sobre esos hombres y mujeres que se dicen ser pastores y son mentirosos, que hablan bonito, que predican bonito, pero que no hablan de vuélvete a Dios, vive en fidelidad, arrepiéntete, apártate del pecado. Esos hombres de mentira, esos hombres de engaño, esos hombres que han sido disfrazados para mostrarte otro Dios, que no es un Dios de santidad, de compromiso, de entrega, de renunciar a ti mismo, te están llevando a una vida de perdición. Y cuando llegue el día del gran juicio, el día de la ira de Dios, vas a encontrarte que ese hombre que tú decidiste que gobernara sobre tu vida, te llevó a perdición por la eternidad. Por cuanto tú decidiste no seguir a Dios, por cuanto tú decidiste no obedecer a Dios, por cuanto tú decidiste no ser fiel. La iglesia es débil. El pueblo de Dios es infiel y débil. Por pastores de mal testimonio, por pastores que no son fieles, por casas pastorales en pecado, pero también porque muchas veces el pueblo se escuda en cualquier cosa para escoger lo que quiere y no lo que Dios demanda, lo que Dios enseña. En los versículos 11 en adelante habla de lo que les va a ocurrir a esas personas que decidieron coger un rey. Sabemos a futuro que ese rey iba a ser Saúl, el que iba a gobernar sus vidas. Escogieron un rey conforme a su corazón, escogieron un rey, un líder, escogieron un hombre conforme el deseo de su corazón, conforme su criterio, sus pensamientos, sus ideales. Pero es un pueblo que se iba a un rey que se iba a aprovechar de ellos, un rey que los iba a usar y un rey que estaba llevando el pueblo a perdición. Eso fue lo que hizo Saúl. Sabemos también que después de Saúl se levantó un gran hombre de Dios que es el pastor David. Ese hombre que pastoreaba ovejas, ese hombre que entregó su vida por las ovejas, ese hombre que se agarró con leones y con osos, ese hombre iba a ser a futuro el rey. Y sabemos que ese rey David simboliza a Cristo. Es una imagen tal vez de Cristo, de lo que es entrega, de lo que es morir por la oveja, de lo que es gobernar con justicia. Y aunque sabemos que David cometió errores, fue el hombre escogido por Dios, no escogido por el pueblo. Si tú tomas la decisión de escoger un rey, un líder conforme a tu corazón, créeme que tal vez no vas a terminar muy bien. En esta enseñanza puedo ver cómo el pueblo de Dios se pervirtió. Porque no querían que Dios los gobernara, porque no querían vivir conforme los propósitos de Samuel, porque se dieron cuenta que de alguna manera los hijos actuaban de manera incorrecta. El caso es que el pueblo tenía todo su derecho para ser infiel, para ser un pueblo débil. Escúcheme, dice el versículo 19, del versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Dice la Biblia que algún día muchos se van a quejar por ese camino que escogieron, por ese líder que escogieron, por esa cabeza que escogieron. Se van a quejar, pero Dios ya no los va a escoger, no los va a escuchar. Dios no va a escuchar. Yo podría pensar que muchos van a terminar así el día del juicio. Prefirieron no tener compromiso, no tener santidad, no vivir en fidelidad, no vivir en compromiso, en tantas cosas que demanda la Biblia. Prefirieron la vida chévere, la vida fácil. Y cuando llegue el día del juicio se darán cuenta que ese no era el verdadero camino. Hoy día nos enseña de toma tu cruz. Hoy día nos enseña de vive en santidad. Algunos, no todos, no enseñan de esa vida de compromiso, de devoción, de fidelidad.
de santidad. El caso es que la gente en algún momento se va a dar cuenta que tomaron la decisión equivocada y tomaron el líder, el rey, que no debían. Y cuando llamen a Dios, ya va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde, dice la Biblia. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre vosotros. Dios le dice al profeta: esto va a pasar. El día que ustedes busquen a Dios, Él no les va a escuchar. Pero aún así la gente no quiere buscar de Dios. A veces te previenen. Personalmente he visto muchas veces, le he dicho a personas: busque de Dios, métase en intimidad, aléjese del pecado, eso no es correcto, no vayas al lugar, esta iglesia no es correcta, ese pastor no es correcto. Y la gente vive conforme a sus deseos. Pero cuando busques a Dios te darás cuenta que ya Dios no está. Tal vez será el día del juicio donde ya no hay quien te justifique por cuanto despreciaste a Jesús. Le dice Dios a Samuel: ponles ese rey. Como quien dice, Dios le dice al líder: déjalo que se vaya con otro, anímalo a que se vaya con otro, déjalo libre, que se estrelle alguna vez, se estrella. Cuando me busque yo no voy a estar. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Otra vez ese corazón intercesor. A pesar de todo el pastor, a pesar de todo el profeta, Samuel estaba orando y clamando: Señor, ten misericordia. Señor, sálvalos. Señor, ten misericordia. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Yo puedo entender la palabra, y hay muchos textos que así lo afirman. Puedes leer Proverbio 1, Romano 1, que cuando tú decides el camino fácil, cuando tú tomas el camino ligero, cuando tú tomas la vida fácil, no de compromiso, de entrega, de santidad, de devoción, toma tu cruz, dijo Jesús, toma tu cruz y sígueme. Si no, tú tienes una vida conforme de Jesús, conforme a los padecimientos de Cristo, primera de Pedro 4. Cuando tú no haces una vida así de devoción, al final te darás cuenta que el camino que tomaste es el incorrecto. La invitación hoy es: corrige tu camino. Líder, pastor, siervo, corrige tu casa, tus hijos. Si eres hijo de pastor, corrige tu vida. No seas avaro. Si eres pastor, no te dejes comprar. No vendas tus principios como los de los hijos del profeta, que me inquieta, que dice que se vendían, eran avaros, buscaban el beneficio, se dejaban comprar, no hacían lo justo. Tengamos cuidado, pastores. Iglesia, no busquemos. Si eres parte de una iglesia, tal vez no eres pastor, líder, discípulo, óyeme, deja de poner pretextos. Quédate en una iglesia donde te hablen de devoción, de compromiso, de santidad. Deja de ser liviano, deja de ser tibio. Dice la Biblia que a los tibios Dios los echará de su boca, los vomitará. En el día del juicio tal vez te habrás dado cuenta que tomaste la decisión incorrecta y ahí ya no habrá vuelta de hoja. Si eres débil, si eres infiel, es por tu propia condición. El corazón tuyo está mal. Así haya un mal pastor, así haya un mal profeta, así haya la iglesia pastoral esté dando mal ejemplo, la decisión es tuya de hacer lo correcto. O si somos pastores, llevemos la gente a fidelidad, en integridad, en santidad. Es triste ver tantos hombres de Dios que hoy día no se dejan corregir. Los pastores no se dejan corregir porque son torcidos. Los pastores no se dejan corregir porque ya el dinero, la fama los ha invadido en su corazón. El amor, los deseos de este mundo los ha invadido. Han perdido la sensibilidad. Ya se entregan de lleno al pecado. Ayúdanos, Señor. La invitación en este día es: empecemos a hacer esa iglesia fiel, esa iglesia comprometida, esa iglesia de santidad. Y no pidamos que se nos ponga rey sobre nuestra cabeza. Porque a veces pedimos que se ponga rey sobre mi cabeza es para yo no someterme a Dios, para no tener intimidad con Dios, para no buscar a Dios. Me inquieta que aquí en esta versión PDT haya lo que dice. Ven, te lo leo. Versículo 20 en PDT dice, 19: pero el pueblo no escuchó a Samuel y decía: no, queremos un rey que nos gobierne, para ser como las demás naciones. Nuestro rey nos guiará, irá delante de nosotros y peleará nuestras batallas.
Dice: Samuel escuchó al pueblo y se lo comunicó al Señor. Hay mucha gente que no quiere que Dios lo defienda, no quiere que Dios lo cuide, sino que quieren que la justicia del hombre, la salud, la sanidad, los médicos, cualquier cosa obre sobre su vida, menos Dios. Hemos dejado a Dios en último lugar. Hoy día prima la ciencia, ya no está la fe. Hoy día prima el conocimiento, ya no está la fe y el amor. Hemos dejado a Dios a un lado, no queremos que Dios gobierne nuestras vidas y buscamos quien lidere, quien reine sobre nuestras vidas. Y el Señor se molesta. Cuando yo leo este mensaje, el Señor me redarguye, porque me muestra cómo está la iglesia. Y como le digo, este mensaje el Señor me lo dio hace 2 o 3 días y lo compartí con algunos pastores y quisiera compartirte más. Pero la invitación en esta hora es a que oremos. Como pastores, oremos, que Dios traiga confrontación, que Dios traiga quebrantamiento, que Dios traiga culpa sobre los corazones para que le busquemos con todo nuestro ser. Que el Espíritu Santo redarguya las vidas para que nos volvamos a Dios. Le pido a Dios que obre a través de este mensaje. Compártelo con otros. Que dejemos de echarle la culpa a la iglesia, que dejemos de echarle la culpa al pastor, a los malos cristianos, a las casas pastorales, y que miremos en nuestro corazón que está mal y empecemos a ser radicales, fieles, que no nos dejemos comprar, que no busquemos lo que el mundo ofrece, que el problema es que la gente busca lo que el mundo ofrece, lo que está de moda. La gente busca lo que está de moda, lo que es chévere, lo que es fácil, y no una vida de entrega, de devoción, de compromiso, de humildad, de santidad, de humillación, de abnegación, como lo hizo Jesús. Que podamos decir: llevo en mi vida las marcas de padecimiento, así como Cristo padeció, así yo padezco, por amor al Señor. Padre, pongo este mensaje en tus manos. Toca cada vida, Señor, toca cada corazón. Ministra, enseña, redarguye, Señor. Llévanos como siervos, hijos tuyos, a hacer lo correcto en nuestras casas, a ser hombres de ejemplo, de testimonio. Ayúdanos a huir al pecado. El enemigo se nos quiere meter de muchas maneras para hacernos debilitar. Tal vez no hemos cuidado nuestro cuerpo, tal vez no comemos lo que es correcto, comemos de más, de gula, comemos cosas que hacen daño, Señor. Tal vez no descansamos lo suficiente, tal vez trasnochamos queriendo ser más espirituales, no descansamos, Señor. Tal vez ni siquiera nutrimos nuestro cuerpo de la manera correcta y nos cansamos, somos débiles, Señor. Tal vez ni siquiera hacemos ejercicio, perdónanos, Señor. Te ruego que rejuvenezcas a cada hombre, ministro, persona que escucha este mensaje, rejuvenécelo. Al que está enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, sánalo. Tú eres Jehová, nuestro sanador. Oro por sanidad, sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por los hogares pastorales, que haya santidad, integridad, fidelidad, que no seamos esos hogares como el del profeta Samuel, Padre, donde había pecado, aunque gobernaban sobre el pueblo, aunque lideraban sobre el pueblo, para que no haya pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oro por las casas pastorales, que haya santidad, integridad, fidelidad, lealtad, Padre, en el nombre de Jesús. Y oro por la iglesia, que deje de estarse escudando. Oro por la iglesia, que deje de estar mirando al mundo y copiando al mundo, porque en el mundo van a terminar. Te pido, ayúdanos a hacer una iglesia que marque la diferencia. Ayúdanos a sacar los argumentos de nuestro corazón para no hacer lo correcto, Señor, te lo pido. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Se despide tu amigo Franco Lagos. Te pido, comparte este mensaje, dáselo a otros. Y dile a otros: escucha este mensaje y deja de sacar excusas. Dios te bendiga. Muchas bendiciones.